el análisis del papel del Poder Judicial en la crisis actual. Hemos tocado dos puntos en esta situación. La primera es que el ejercicio de dibujo libre en que se ha convertido la interpretación de la Constitución tenía cierta coherencia dentro de lo que era contrario a los derechos humanos y al principio de legalidad, cuando se tenían todos los poderes cooptados. A partir del momento que uno de los poderes, en este caso la Asamblea Nacional, pasa a estar fuera de ese juego, se ponen en evidencia todo el sistema de alianzas interinstitucionales entre los poderes para poder lograr los fines que el Ejecutivo persigue. Entonces, a partir de aquí, nosotros escogimos dos elementos fundamentales. El primero es la elección de los magistrados. Todo lo que está ocurriendo, todas estas sentencias que se contradicen, que dicen lo que no es, que dicen expresamente lo contrario, lo que dice la literalidad de las normas de la Constitución, sentencias que no tienen sentido, sentencias que se dictan el mismo día o a las pocas horas en que alguien la solicita, particularmente si es el Poder Ejecutivo. Toda esta sentencia, toda esta sumisión del Poder Judicial tiene su explicación en la elección que se realizó en diciembre del año pasado. Esa elección tenía unos lapsos que están establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo, y hago la aclaratoria. Ninguno de los lapsos que establece la Constitución para la elección de magistrados se respondió. A esto se puede alegar, como siempre hay, o alguien que dice, bueno, no nos pueden castigar por ser muy eficientes. Entonces, ¿por qué van a criticar que hayamos decidido rápidamente cuando se critica que el poder público actúa lentamente? El detalle es que los lapsos más importantes eran los lapsos, por ejemplo, de impugnación. Es decir, una vez que se hace una selección de candidatos, la sociedad civil tiene la posibilidad de impugnar. En este caso en particular, se impugnaron todos los postulantes y no hubo una sola decisión ni una sola respuesta sobre una de las denuncias que se hicieron. Y había denuncias muy graves, como por ejemplo, hay un magistrado que tiene 2 juicios penales por homicidio. Ese magistrado quedó electo. Entonces, esa impugnación no entendemos cómo no se respondió. Hay jueces que han sido declarados por error inexcusable. Hay jueces que han sido suspendidos de sus cargos por errores en el ejercicio del Poder Judicial. O sea, no estamos hablando de que son cosas formales. Esa rapidez impidió o no quiso hacer alusión a esas impugnaciones de hechos de fondo sobre la idoneidad, ya no digo ni siquiera profesional, sino además moral, que algunos podían tener para ser magistrados. O sea, en este caso tenemos magistrados de un Tribunal Supremo que tienen 2 juicios por homicidio, por ejemplo. Entonces, esto es una cosa inaceptable desde cualquier punto de vista. Y por eso no sorprende ahora que estos magistrados que están electos de manera irregular y que no cumplen la mayoría de los requisitos son así, tienen estas características. Otro elemento importante que debo aclarar es que hay un comité de postulaciones que fue el que violó todos estos lapsos a lo que estoy haciendo alusión. Y tampoco sorprende que haya actuado como actuó, porque, por ejemplo, 3 de los 5 diputados que formaban parte del comité de postulaciones eran del partido de gobierno, y 6 de los representantes de la llamada sociedad civil, 3 tenían vinculación estrecha o eran militantes del partido de gobierno. Uno de los miembros era empleado de un diputado. O sea, uno de los miembros de la que supuestamente representaba a la sociedad civil era nada más y nada menos que la secretaria de Luis Amoroso, que era presidente de la comisión. ¿Okay? Y a su vez los otros 3 miembros de la comisión que supuestamente representaban a la sociedad civil eran todos miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es decir, este comité, por eso actuó como actuó, porque era un comité cooptado por el poder, cooptado por el partido de gobierno, y en definitiva por eso tomó la decisión que tomó. Entonces, al final, hay cada uno de los pasos que tenía que cumplir el comité de postulaciones para hacer lo que hizo, fueron en contra de la Constitución, violando los términos. Nunca se supo cuánto era el número de puestos, por ejemplo, de magistrados que se iban a sustituir. Nunca se supo cuáles eran las salas que iban a estar y cuáles eran las vacantes por cada sala. Y para ya terminar este totum revolutum, toda esta revuelta que hubo aquí, en un día aparece como postulado para ser magistrado el presidente del comité de postulación. Es decir, Elvis Amoroso, el presidente del comité, un día aparece él como candidato para ser magistrado. Y entonces su hijo, que formaba parte del comité, aparece como firmando el acta como secretario, ¿no?
Aparentemente alguien se dio cuenta que esto como que no era muy conveniente y al día siguiente aparece entonces él otra vez como presidente del comité, ya no como candidato, y entonces se lleva una lista, a esa lista a la Asamblea Nacional, que violando de nuevo la Constitución, porque no le daban los lapsos, y esta vez no le dan los lapsos de manera clara, entonces fue a la Sala Constitucional, y la Sala Constitucional que dijo que no había ningún problema y que podía pedir o convocar sesiones extraordinarias, las que necesitara para poder hacer el nombramiento. De esta manera ocurrió una cosa también insólita, y es que hubo incluso sesiones extraordinarias en un mismo día, o sea, varias sesiones extraordinarias en un mismo día, ¿no? Esto llama la atención porque ahora resulta que esa Asamblea Nacional, que podía hacer varias sesiones extraordinarias en un mismo día, ahora, por una sentencia, la 269 de la Sala Constitucional, no lo puede hacer. Y para poder convocar una sesión tiene que hacerlo con 48 horas de anticipación. ¿Por qué? Porque el reglamento interior de debate que permitía lo que permitió en diciembre del año pasado, ahora resulta que sí inconstitucional. Entonces lo que hacía la Asamblea Nacional anterior, que era de mayoría del oficialismo, sí estaba bien, pero ahora si lo quiere aplicar la mayoría opositora en la misma Asamblea, ahora sí está mal. Entonces esto pone en evidencia cómo el Tribunal Supremo cambia de opinión, cambia de criterio, dependiendo de las mayorías que haya en un organismo público. Entonces, esto, por supuesto, dirán, bueno, ok, se violaron, pero a lo mejor estas personas, estos magistrados electos, cumplen con todos los requisitos y bueno, simplemente, bueno, un pecado de celeridad y de algún poco de exceso de celo. Nosotros hemos determinado que el 77% de los magistrados electos en diciembre del año pasado no cumplen los requisitos. Y no digo que no cumplen los requisitos solamente por el caso de los que fueron enjuiciados por homicidio o que tienen suspensiones sino que incluso hay magistrados que ni siquiera tienen el mínimo de ejercicio de graduado para poder ser magistrado. O sea, hay que tener 15 años de graduado para poder ser magistrado, y hay quien ni siquiera tiene eso, y de hecho hay casos donde ni siquiera se sabe, no se tiene constancia de que se haya renunciado a la militancia. Y hay un caso en particular de un magistrado que incluso votó en la lista y quedó electo. O sea, él era diputado y él votó por sí mismo, ¿no? Entonces ahí vemos que evidentemente todo lo que está ocurriendo tiene una explicación, porque justamente hay una coherencia dentro de la inconstitucionalidad, y esa coherencia dentro de la inconstitucionalidad viene desde el mismo momento en que fueron postulados de una manera irregular personas que no cumplen los requisitos. Uno pudiera pensar, y tiene sentido, que claro, si cumplen todos los requisitos, si son personas intachables y honorables, se entiende que son más difíciles de manipular, y por eso es preferible escoger personas que no cumplen los requisitos, a quienes prácticamente se les está haciendo un favor eligiéndolo como magistrados, porque en circunstancias normales no serían ni jueces de parroquia. Entonces, obviamente una persona que sabe que está ahí por la gracia del poder, evidentemente es mucho más agradecida, es mucho más sumisa al poder que otros, y en consecuencia, bueno, no sé si ya agoté los 5 minutos, me imagino que sí, y por eso es que todas estas sentencias que ahora el Tribunal Supremo está dictando, que en muchos casos contradice sentencias previas, criterios previos, como este de la Asamblea Nacional, que decía no hay ningún problema, usted puede convocar las sesiones cuando usted quiera y como usted quiera, ahora dice que no, porque entonces ahora sí resulta que eso es inconstitucional y esto no. Entonces este ejercicio que hemos llamado dibujo libre de la Constitución al final para el Tribunal Supremo se ha convertido en eso, un ejercicio de dibujo libre donde hoy digo una cosa y mañana digo otra. Y ese es el caso nuestro, la fuente de todos los problemas que por lo menos este año hemos visto en cuanto al encontronazo entre los poderes que estamos viendo todos los días aquí. Muchas gracias. Principios de un Estado democrático y Estado de Derecho, especialmente a los principios de independencia, de transparencia, de justicia y de imparcialidad. En el libro van a encontrar declaraciones que han dado los magistrados en diversos medios de comunicación, en donde manifiestan claramente cuál es su posición política y cuál es su posición ideológica. Posición esta que es conveniente a los intereses del gobierno. Pero además vemos declaraciones donde los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cuestionan el principio de separación de poderes. En el libro van a observar cómo desde el año 2003 el Tribunal Supremo de Justicia no ha emitido ni una sola sentencia contraria a los intereses del gobierno cuando la política entra en juego. Realizamos especial análisis o un énfasis en la sentencia dictada contra la Asamblea Nacional por el impacto
que durante un año más de 30 sentencias ha dictado el Tribunal Supremo de Justicia en contra de la Asamblea Nacional, prácticamente anulando un poder público. Y ello crea un impacto muy negativo en la democracia. Desde el inicio, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia suspendieron los efectos de la totalización y la adjudicación de los diputados de Amazonas. Tiene más de un año que estos diputados fueron suspendidos pese a haber sido elegidos por el pueblo. Encontramos sentencias en las cuales el Tribunal Supremo de Justicia ha declarado la nulidad de la totalidad de las leyes aprobadas o sancionadas por la Asamblea Nacional, función esta que es esencial para el establecimiento de las bases del país, para el establecimiento de las bases de la sociedad. El Tribunal Supremo de Justicia, además de eso, declaró la constitucionalidad de todos los estados de excepción declarados por el presidente de la República. A pesar de ser los estados de excepción provisionales, a pesar de haber sido desaprobados los estados de excepción por la Asamblea Nacional y a pesar de establecer expresamente la ley orgánica de los estados de excepción que el Poder Judicial no podrá realizar ningún pronunciamiento sobre los estados de excepción si la Asamblea Nacional la ha desaprobado. También el Tribunal Supremo de Justicia limitó las funciones de control político de la Asamblea Nacional cuando impidió que realizara funciones de control en el resto de los poderes que no sea el Ejecutivo Nacional. Y cuando señaló que no podía investigar hechos de corrupción en PDVSA, que es la principal empresa del país, bajo un cuestionable argumento que refiere, palabras sencillas, que investigar hechos de corrupción en Venezuela es contrario a los intereses del país. Pero el Tribunal Supremo de Justicia no solo ha chocado o ha debilitado el poder nacional, sino también los estados y los municipios. Ha sacado diversas sentencias en las cuales elimina competencias a los estados o limita los recursos, como el caso de las competencias de los puertos y aeropuertos. También encontramos que en lo que respecta a la transparencia, no ha habido ni una sola sentencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia que permita a los ciudadanos el acceso a la información pública por parte del trabajo realizado por la Administración Nacional, especialmente los ministerios, bajo argumentos formales y por límites que no se encuentran establecidos en la Constitución, como el deber de los ciudadanos de demostrar cuál es su interés. Las diversas organizaciones de la sociedad civil han pedido al Tribunal Supremo de Justicia que obligue a la administración pública a señalar información relacionada con la salud, con la escasez de alimentos, con las políticas públicas en materia de seguridad, políticas públicas en materia de vivienda, con el estado en el que se encuentran los trámites de denuncia contra la corrupción. No ha habido ni una sola sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que haya permitido que los ciudadanos tengan acceso a información pública relacionada con alguno de estos temas. En el libro también hacemos alusión a las recomendaciones de los organismos internacionales referentes a cómo podríamos fortalecer el sistema judicial. Recomendaciones estas que no vemos que hubieran sido acatadas por el Estado venezolano, especialmente con la provisionalidad de los jueces, por cuanto más del 60% de los jueces venezolanos son provisionales, y además demuestra cómo el Tribunal Supremo de Justicia ha desacatado las sentencias de la Corte Interamericana de Justicia por violación de derechos humanos. Todo este conjunto de violaciones, a pesar de evidenciar y de ser palpable que la situación económica en Venezuela es difícil, que ha habido innumerables denuncias de detenciones arbitrarias, de despidos sin fundamento, de inseguridad y de hambre y escasez de alimentos y medicinas. Cosas que venimos trabajando de forma conjunta. Cuando nos reunimos a hablar de qué podíamos hacer, cada una de las organizaciones que estamos aquí en el libro habíamos abordado el tema de, o habíamos sido afectados por el tema de la falta de independencia del Poder Judicial, y habíamos identificado diferentes puntos que nos concretaban en cuál es el futuro y el estatus actual de la justicia en Venezuela. Y bueno, tras una larga conversación, una de las cosas que dijimos es que lamentablemente esto no es conocido como debería ser, es decir, el estado de la injusticia o el uso de la justicia para los propósitos y fines del gobierno de una forma malversada, ¿no? Y dijimos, es importante que una de las cosas que hagamos, pensando también en temas de futuro, es que esto no quede impune, es decir, que nosotros podamos registrar para la historia lo que este tribunal está haciendo
con la democracia venezolana y identificarlo como actor, porque pareciera que todas las críticas van hacia el gobierno nacional y se identifica al Ejecutivo como el principal responsable. Pero en el caso de lo que estamos viviendo, vemos la responsabilidad de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y el uso que están haciendo del sistema de justicia para estos diferentes fines, que básicamente es lo que nosotros y muchas organizaciones hemos estado en acuerdo, que no estamos en una democracia. Es por ello que diferentes organizaciones nos hemos unido y seguimos trabajando en el propósito de demostrar estos agravios del Tribunal Supremo de Justicia y del sistema de justicia en general en Venezuela. En el caso de nosotros, venimos trabajando el tema de justicia y durante el año 2014, 15 y parte del 2016 hemos identificado todo el tema de persecución política en Venezuela. Y una de las cosas que fuimos identificando fueron, bueno, cuáles son esos patrones o cuáles son esas acciones que realiza el gobierno para perseguir políticamente a la disidencia. Más allá por supuesto, los juicios políticos, ¿qué implicaciones de derechos humanos tienen? Y caímos en el tema de la justicia porque una de las cosas que identificamos 8 patrones, de los cuales el patrón más concurrido en los más de 50 casos que procesamos tiene que ver con el uso y la apertura de procedimientos judiciales para perseguir a la disidencia. Es decir, el principal patrón de persecución que usa el gobierno para la persecución de la disidencia está ejercido por el órgano de administración de justicia. Es decir, cada vez que nosotros encontramos un caso de persecución política, detrás de eso seguramente hay o una detención arbitraria, una apertura de procedimiento, o un allanamiento ilegal, o un levantamiento de inmunidad. Es decir, el aparato judicial es usado como mano del gobierno para la persecución política. Y por supuesto que en eso hay responsabilidad tanto de los magistrados como del uso en general del sistema judicial. Otra de las cosas que nosotros hemos venido haciendo, sobre todo el trabajo del activismo, es la posibilidad de no dejar impune a través de ejercer el derecho ciudadano a la denuncia ante violaciones de derechos humanos. ¿Y qué nos estamos encontrando desde que venimos haciendo esta actividad sistemática? Que no hay respuesta. Si nosotros, les doy un ejemplo, el 29 de mayo de este año, varias organizaciones de derechos humanos y ciudadanos asistimos al Tribunal Supremo de Justicia y solicitamos una medida de protección y además un recurso para que fuera garantizado el derecho a la salud de los venezolanos, y una de las medidas que solicitamos era la aceptación de la ayuda humanitaria. Ese recurso, que debió ser admitido inmediatamente después de ser interpuesto, hasta la fecha no ha sido admitido. Y estamos hablando que ya ha pasado más de unos 4 o 5 meses. Diligenciamos todos los meses esperando respuesta, pero no existe. Igual pasa con las denuncias que hemos hecho en cuanto a las agresiones y detenciones arbitrarias. A los órganos pertinentes tampoco hay respuesta, lo cual, por supuesto, limita el derecho de los venezolanos a un acceso a la justicia, porque no tenemos respuesta. Y aquí quizás viene la reflexión que hacíamos nosotros antes de la publicación del memorial, y con el deseo de seguir adelante. Quizás mi intervención tenga más que ver con lo que estamos proponiendo para hacer. En el caso de personal, la mayoría creo que estamos trabajando en el área jurídica, somos abogados, y nuestra conclusión es que nos robaron la profesión. No tenemos garantía de acudir al sistema judicial a obtener justicia. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, porque no hay forma de que nosotros, ejerciendo lo que sabemos hacer, lo que nos formamos a hacer, podamos garantizar que en ese caso va a haber justicia, porque ni siquiera hay respuesta. Me da un poco de risa lo que tú decías, Ashley, porque en el caso de Luis Amoroso, yo me acuerdo el diciembre del año pasado, ir al Tribunal Supremo de Justicia, al Comité de Impugnaciones, y una de las cosas que no sé es que Luis no puede ser candidato porque no tiene ni siquiera 5 años de graduado. Porque además lo buscan en internet y sale la fecha de su promoción, de su graduación, y no podía ser postulado. Y llevamos la impugnación, y esto lo digo porque fui con mis alumnos de la Universidad Católica Andrés Bello, y ellos decían, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto posible que alguien pueda, como dicen, pagar y darse el vuelto, ser el que firma, entonces, y el hijo es, ¿no?, el conflicto de intereses?
Es decir, se han vetado cada una de las reglas mínimas elementales de lo que llamamos y entendemos como Estado de Derecho. Y en este sentido, esta red de justicia que estamos trabajando, no solamente planteamos dejar constancia, como decimos, como una caja negra del desastre, de lo que está pasando, para que no quede en impunidad, para que los responsables sean identificados y para que también les cueste un poco, le tiemble un poco la mano cuando vayan o no decidan las sentencias o firmen esas sentencias que están. Por ejemplo, recordaba también, nosotros en el año 2013 interpusimos una acción también de protección por el tema de la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Eso ya ha pasado, estamos en el 2016 y eso ocurrió en el 2013. 3 años sin ni siquiera ser admitida una acción cuando es un trámite completamente procedimental. O sea, no hay una decisión de contenido, simplemente eso está allí. Nosotros tuvimos que ir al sistema interamericano para denunciar, agotar, porque ya habíamos agotado las vías nacionales sin obtener respuesta y ese caso está en espera de decidido. Porque en definitiva, lo que ocurrió con la Convención Americana o con la denuncia de la Convención Americana es una restricción de derechos a todos los venezolanos. O sea, nosotros amanecimos un día sin tener un tratado que nos protege. Y hoy en día las violaciones de derechos humanos pierden un espacio como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un espacio para los ciudadanos, para las víctimas de violaciones, para llevar sus casos. Y eso es que lamentablemente a veces no se entiende, pero es así, es un derecho que nos afectaron a cada uno y hoy el Tribunal de Suprema Justicia, que tiene la responsabilidad en sus manos de controlar esos actos del Ejecutivo a través de sus sentencias, no ha hecho nada. Hoy el Tribunal de Suprema Justicia, que tiene en sus manos una solicitud de apertura o de aceptación de cooperación internacional para la asistencia humanitaria del país, no decide. Es por eso que nosotros identificamos al Tribunal Supremo de Justicia como responsable de las violaciones también a los derechos humanos y como corresponsable porque no emite sentencias. Y con este memorial de agravios queremos que quede registro de esta impunidad que el sistema de justicia está generando. Yo creo que la invitación, no solamente a los que son abogados y abogadas que vivimos esto en el sistema de justicia constantemente, pero sino a los ciudadanos que quieran ser parte de este trabajo que venimos haciendo diferentes organizaciones en red, de documentar lo que está ocurriendo en nuestro sistema de justicia, documentar lo que está pasando en los tribunales y de exigir, pues, de trabajar para que podamos recuperar ese Estado de Derecho que es las reglas mínimas con las cuales podemos convivir. Gracias. Buenos días. Gracias a los compañeros que hemos venido haciendo este trabajo en red. Desde el Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos, quizás nuestro análisis es algo distinto a lo que hicieron la mayor parte de las organizaciones, porque nosotros, más que centrarnos en un tema general, trabajamos específicamente un decreto. Y el decreto es la resolución 8610 del Ministerio para la Defensa del 23 de enero del 2015 sobre las normas de actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en función del control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones. Primero quisiera señalar, y eso todos lo sabemos y se ha citado ampliamente, que el artículo 68 de la Constitución señala, entre otros puntos, señala que se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. O sea, eso está en la Constitución de 1999. Me voy a referir simplemente, y no los voy a leer todos por supuesto, me voy a referir a 3 puntos fundamentales que están en este decreto del Ministerio para la Defensa, que nos parece que son gravísimos en función de lo que señala la Constitución y en función de los derechos humanos y el mismo derecho a la vida. En el artículo 5, y esto lo estoy citando, se señala: la dosis de la fuerza a aplicar deberá tomar en consideración una progresión. Se gradúe la fuerza partiendo de la presencia ostensiva hasta el uso de armas de fuego. Aquí específicamente se señala y se da permiso para el uso de armas de fuego. El artículo 22 incluye
entre varios preceptos, la posibilidad de la violencia mortal. Esto también lo estoy citando. Y el artículo 24 señala cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable. ¿Quién define cuándo el uso de un arma de fuego en una manifestación es inevitable? El 3 de febrero del 2015 se solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia una medida cautelar y un recurso de nulidad de esta resolución. Y por supuesto, esta solicitud se fundamentó en la violación de los derechos humanos, el derecho a la vida y a la manifestación previsto en la misma Constitución. 17 meses después, el 27 de julio del 2016, la Sala Político-Administrativa dio una sentencia en la cual se declaró improcedente el recurso solicitado. Y solamente voy a señalar de los varios argumentos que dio la magistrada que elaboró la ponencia, voy a dar solamente 3 de esos argumentos. En primer lugar, porque uno de los argumentos es que no había ningún tipo de seguimiento o transparencia con respecto a este decreto. Entonces la magistrada señala, y lo cito textualmente, la propia resolución contiene los elementos para el entrenamiento y control de los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el uso proporcional de la fuerza. O sea, ellos mismos van a entrenarse con respecto a esto. Entonces sería interesante ver qué tipo de entrenamiento se está dando. En segundo lugar, con respecto al argumento de la garantía de la protección a la vida, la magistrada señaló que mediante la utilización de la escala progresiva en función de la resistencia y oposición de las personas y no como producto de una predisposición de la o el efectivo militar con maltrato físico o psicológico. O sea, uno va a controlar una manifestación, pero no con la intención de utilizar, por ejemplo, el armamento que lleva. Y en tercer lugar, su decisión señala que del artículo citado se deriva que están prohibidas las armas de fuego para el control de manifestaciones pacíficas, no así para aquellas que resulten o se tornen violentas. Aquí hay 2 puntos fundamentales. ¿Quién decide cuándo la manifestación se torna violenta? Puede ser una decisión totalmente discrecional bien sea de los militares, los policías o ambos que estén controlando. O sea, es totalmente discrecional y ni el decreto ni la decisión de la magistrada tienen ningún tipo de definición con respecto a esto. Entonces, ¿cómo definimos una manifestación violenta? Trancar una calle, poner unos cauchos y quemarlos es una manifestación violenta. Se amerita la utilización de armas de fuego. Y lo que llama también mucho la atención es que la juez señala que los efectivos no irán armados a la manifestación en un principio. Entonces, cuando se decida que la manifestación es violenta, ¿qué hacen? Paran un ratito y dicen, no, espérense un ratito, vamos a ir a buscar las armas. Entonces, esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia, nosotros lo consideramos como un agravio terrible, porque aquí se está negando el derecho a la manifestación. ¿Quién decide, como dije, quién decide cuándo es una manifestación violenta? Y el hecho de atentar contra la vida. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos hoy en la mañana. En IPIS Venezuela, a través de nuestros reportes, nosotros cumplimos el año que viene 15 años haciendo monitoreo de libertad de expresión en Venezuela, y bueno, con base a eso encontramos unos ciertos patrones que tienen que ver con el comportamiento, de la sociedad y del Estado en relación a la libertad de expresión en Venezuela. Nosotros hemos encontrado que
básicamente que la justicia venezolana también tiene cuentas con la libertad de expresión en Venezuela. En el examen periódico universal que presentó Venezuela en este último ciclo del 1 de noviembre en Ginebra, encontramos que de las recomendaciones que más se le hicieron al Estado venezolano estaban justamente la falta de separación de poderes y los problemas, las violaciones relacionadas con la libertad de expresión. Eso es muy inquietante porque en otros países, digamos en los países que están mucho más avanzados que nosotros, la mayoría de los países europeos, por ejemplo, en este momento están preocupados por ver si los autobuses descienden hacia las aceras en las paradas para que los discapacitados puedan subir sus sillas o los ciclistas puedan subir sus bicicletas. Nosotros en este momento no hemos resuelto unos problemas que tienen que ver fundamentalmente con nuestra democracia, con la salud de nuestra democracia, como son la separación de poderes y la libertad de expresión. En el caso venezolano, además, encontramos que justamente la falta de separación de poderes es lo que más está afectando nuestra libertad de expresión. Es muy grave, por ejemplo, que el Estado utilice el aparato judicial para asfixiar justamente las voces disidentes e inducir la censura previa y la autocensura a través de mecanismos que producen terror tanto en los ciudadanos como en los periodistas que tienen la labor de informar. Esto, por ejemplo, en nuestros estudios de censura y autocensura, hemos encontrado que una gran cantidad de periodistas se inhiben por temor a represalias del aparato judicial en el momento de hablar sobre algunos temas que han sido convertidos en tabúes justamente por las políticas del gobierno. Es decir, estamos en un país donde informar es un delito. Por eso no podemos hablar del Zika, por eso no podemos hablar de cualquier otras epidemias que están diezmando a los venezolanos indefensos frente a un sistema de salud que evidentemente hace mucho tiempo dejó de funcionar. No se puede hablar por ejemplo, no se pueden dar cifras sobre temas que tienen que ver con inseguridad y la mayoría de esas prohibiciones están avaladas o por leyes que inducen la censura previa o por sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que prohíben a los medios y a los ciudadanos informar sobre esos determinados temas. Luego estamos viendo también que hay una tendencia, por ejemplo, a obligar a los periodistas, a quienes buscan en sus casas y lo sacan a cualquier hora, no importa si es de noche o si es de día, se los llevan obligados a declarar. Estas declaraciones duran horas y horas y horas y esas declaraciones son básicamente para presionarlos para que revelen sus fuentes. Eso es un problema gravísimo. En una sociedad democrática, el periodista tiene derecho a guardarse sus fuentes, a no revelarlas. Mientras dueños, gerentes, editores de medios y trabajadores de la prensa también tienen que afrontar demandas por delitos de difamación e injuria. Esto es otro asunto grave. Nosotros tenemos periodistas, tenemos de medios, dueños propietarios de medios, gerentes, editores, que tienen en este momento juicios abiertos por unos delitos que en la mayoría de los países también avanzados y porque así lo determinan también los convenios internacionales y los estándares internacionales, deberían haber desaparecido ya de los códigos penales. Y en Venezuela, en cambio, en el 2005, es decir, hace ya un tiempito, pero en el pleno siglo XX o comenzando el siglo XXI, han sido incluidos en el Código Penal porque no estaban. Entonces, un periodista que en algún momento hace un trabajo de investigación
que tiene que ver con hechos de corrupción y que, en los que se señala la posible protagonismo de un funcionario público, digamos que está expuesto a que en algún momento se le ¿cómo se dice? Se le abra un juicio por esos delitos. Nosotros tenemos casos que así lo confirman. Ahora, también tenemos casos como, por ejemplo, se abren juicios contra periodistas o ciudadanos porque han declarado, porque han informado sobre cosas, sobre temas tabúes, como es el caso, por ejemplo, de David Natera. David Natera fue además sentenciado a 4 años de prisión, todavía está esperando por una sentencia firme, pero fue sentenciado a 4 años de prisión porque su medio simplemente hizo lo que tiene que hacer un medio de comunicación, que fue informar acerca de la corrupción, en este caso de las empresas básicas que están ubicadas en Guayana. Esto es realmente muy grave porque esto realmente lo que hace es cada vez más sembrar el miedo, llenar de terror no solamente a los periodistas, sino a los ciudadanos, incluso a los infociudadanos que usan las redes sociales para comunicar. Recientemente, y eso también es muy grave, William Castillo habló acerca de que viene en este momento otra modificación de la ley resorte, probablemente, o no sé, no me queda claro si es el CESPA, pero en todo caso se van a regular las leyes sociales. Esto, digamos, se venía haciendo de cierta manera a través de casos muy puntuales, digamos, ejemplarizantes, pero ahora también esto va a formar parte de nuestros códigos legales. También es propicio aclarar, porque a veces, digamos, tenemos unas dudas sobre lo que tiene que ver con los delitos de difamación e injuria, y es que el periodista no está obligado a presentar pruebas en ningún caso acerca de las denuncias que hace. Un periodista simplemente está en capacidad y, digamos, tiene el derecho que le da la libre expresión de formular sus denuncias a través de dudas razonables, y por supuesto que está obligado también a cumplir unos estándares de calidad del periodismo que lo obliga a buscar exhaustivamente hasta que pueda hallar los insumos que necesita para soportar sus denuncias. Pero en todo caso está amparado por el mismo derecho ¿qué obligación tiene el funcionario público de estar expuesto al escrutinio? Es decir, el periodista no está en la obligación de presentar pruebas. Las pruebas las tiene que presentar el aparato judicial a través justamente de una investigación que debería abrir ante las denuncias que hacen los periodistas o hagan cualquier otro miembro de la sociedad. Este es más o menos el caso que estamos viviendo en Venezuela a grandes rasgos. Yo no hemos querido dar, digamos, cifras ni datos, porque eso lo van a encontrar acá en Memorial de Agravios. No los quiero aturdir con números. Yo los invito a que lean el libro. Allí van a encontrar con mayor profundidad todo lo que mis colegas y yo estamos exponiendo en este momento. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Amado Vivas, vengo de parte de Espacio Público. Primero que nada les quiero decir que Espacio Público es una ONG dedicada a la defensa y promoción del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. Nuestro aporte al memorial se resume en una serie de decisiones judiciales que de alguna manera constituyen una violación al derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. Entre las sentencias y prácticas judiciales más recurrentes que van a encontrar en el memorial y que nosotros aportamos específicamente, van a tener, bueno, primero que nada, denegación de acceso a información pública, que eso ya lo habló Mildred, que hay un gran índice de opacidad. Quiero enfocarme en este punto porque es un punto que hemos trabajado bastante en Espacio Público, y les quiero decir que en los últimos 2 años hemos enviado un total de aproximadamente 150 peticiones de información a instituciones públicas, de las cuales hemos recibido respuesta adecuada y correcta 2 veces, 3 veces quizás.
Cuando enviamos los casos, evidentemente, al Tribunal Supremo de Justicia, la respuesta es inadmisibilidad, o nunca admiten, o simplemente se quedan callados y archivan el caso. También quiero hablarles sobre la utilización del delito de desacato, es decir, difamación e injuria, para forzarlas. Esto no solamente castiga a los que hablan mal del gobierno o critican al gobierno, sino que también causa censura y autocensura en los medios y en periodistas, ante miedo de represalias, evidentemente. La utilización de sanciones administrativas para cerrar y multar medios críticos al Estado. Esto ya pasó muchas veces, e incluso también la utilización de, como sabemos, el Estado controla los insumos, por ejemplo, de bobinas de papel periódico. Entonces, si el medio es crítico, simplemente no otorgan bobinas de papel al medio crítico. Y así, a la larga, el medio va desapareciendo. O sea, forzan su salida por ser simplemente críticos al Estado. La utilización de la figura de la medida cautelar para censurar determinados temas de interés e incluso decidir anticipadamente sobre el fondo. Es decir, por ejemplo, la prohibición de difundir videos sobre linchamientos, que eso fue hace muy poco. La prohibición de difundir determinado contenido de interés social bajo el supuesto de protección de valores y costumbres del venezolano, así como la salud de los niños. Esto es otro tema. Cuando los periódicos divulgan información o imágenes muy crudas, por lo general la práctica es que los tribunales de niños lo prohíban bajo el supuesto de la protección de la salud de los niños, etc. Y bueno, también tenemos el problema de la falta de celeridad por parte del sistema judicial a la hora de reparar, sancionar e investigar sobre agresiones a periodistas en el contexto de manifestaciones o cobertura periodística política. Y por último, van a encontrar también provisiones judiciales de difundir información sobre funcionarios del Estado. Esto es grave porque el funcionario del Estado, por la misma naturaleza de ser funcionario del Estado, está sometido a un mayor escrutinio de la sociedad. Y es sumamente necesario que se difunda información y que se hable sobre lo que hace, sobre lo que se investiga de determinado funcionario. Esto siempre es censurado por parte del Tribunal Supremo. Y quiero aplaudir mucho esta iniciativa porque me parece excelente la documentación y el registro de estos casos, porque no es solamente el Ejecutivo Nacional o las altas cabezas del Estado, sino también son tribunales nacionales, es el Tribunal Supremo, son magistrados suplentes, etcétera, los que deciden en contra de derechos y nos violan los derechos diariamente. Hasta el punto de que hoy en día, incluso yo como joven se los puedo decir, uno lo ha tomado como normal. No hablar sobre determinados temas, o ver cómo los periódicos desaparecen, o ver cómo los medios simplemente van desapareciendo o cambian su línea editorial para beneficiar o para ajustarse a determinados pensamientos. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Cinti Rodríguez. Yo formo parte de la organización Provea. Y bueno, para nosotros es un gusto, es un placer poder compartir este trabajo, poder haber participado en esta investigación. Un poco con lo que decía Beatriz en ese orden, para dejar un registro histórico, ¿no?, de lo que ha ocurrido en Venezuela y a partir de allí poder exigir justicia en un futuro no muy lejano, ¿no? A mí me gustaría comenzar diciendo que si hay una gran estafa que este proceso político llamado bolivariano le ha hecho al pueblo venezolano, pudiéramos decir dos cosas, ¿no? Uno, o sea, en primer lugar, la gran estafa de no haber cumplido las dos grandes demandas del movimiento social venezolano de los años 90, que eran la superación de la pobreza y la necesaria reforma del sistema de administración de justicia en el país. Si nosotros ubicamos en 2016, por un lado, las cifras de pobreza que están superiores a lo que se registraba en 1997, y si registramos de cara a lo que está plasmado en esta publicación y lo que han dicho quienes me antecedieron, si ubicamos cuál es la situación del sistema de administración de justicia en Venezuela, tendremos entonces que esos dos elementos se han convertido en las dos principales violaciones de derechos humanos en el país y que han significado, desde el punto de vista histórico, una gran estafa del proceso político bolivariano al pueblo venezolano. Todo ese proceso de copamiento de la institucionalidad por parte del Poder Ejecutivo venezolano, toda esa erosión de la institucionalidad democrática en nuestro país, está generando que hoy día tengamos un Tribunal Supremo de Justicia que, en opinión de Provea, está extinguiendo el Estado de Derecho en Venezuela. No solamente lo está extinguiendo al promover la instrumentalización del sistema de administración de justicia con fines políticos,
al perseguir a la disidencia, al criminal el ejercicio de derechos constitucionales, sino que al mismo tiempo está extinguiendo ese Estado de Derecho, erosionando la garantía y la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, que es en ese sentido el aporte que Provea hace a esta publicación. Nosotros hemos dicho que la actuación del Tribunal Supremo de Justicia no solamente se ha sustentado en hechos de corrupción, en irregularidades en la designación de los magistrados, sino que fundamentalmente la actuación del sistema de administración de justicia se ha fundamentado en la doctrina de seguridad nacional, esta creencia o esta afirmación de que los intereses del Estado venezolano están por encima de los derechos ciudadanos. En nuestro informe anual 2014-2015, nosotros dejamos un registro de que en el 96% de las pretensiones ciudadanas ejercidas en el Tribunal Supremo de Justicia contra altos funcionarios del Estado, desde el presidente de la República pasando por los ministros, en el 96% de esas pretensiones no había pronunciamiento alguno o eran declaradas sin lugar. Cuando los intereses del Estado están afectados o se ven en riesgo debido a las demandas ciudadanas, sencillamente el Tribunal Supremo de Justicia niega el derecho a los ciudadanos mediante la omisión, el silencio, no pronunciarse sobre admisión de solicitudes de amparo o sencillamente declarando sin lugar las solicitudes ciudadanas. Nosotros acá, como les comentaba, nos enfocamos en las actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia que han impuesto obstáculos para la garantía del derecho, de los derechos económicos, sociales y culturales, concretamente en dos de esos derechos que tienen que ver con salud y alimentación. Hoy día en Venezuela ha sido, digamos, reconocido, constantemente denunciado por las organizaciones de derechos humanos que estamos en presencia de una crisis humanitaria de salud y alimentación. Y esa crisis humanitaria que tiene una consecuencia, que es consecuencia directa de graves hechos de corrupción, de ineficiencia en materia de política económica, también ha sido propiciada por decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que desde luego han amparado, han alentado la ocurrencia de hechos de corrupción y el desvío de fondos que terminan afectando la garantía de estos derechos sociales, ¿no? Les voy a comentar una sentencia, hay varias que hemos registrado en este documento, pero les voy a comentar una sentencia que es la que tiene que ver con los medicamentos vencidos. Ustedes recordarán esta denuncia de medicinas vencidas que fue recogida en el informe anual 2010 y 2011 de la Contraloría General de la República, y un caso porque la propia Contraloría General de la República hizo un conjunto de recomendaciones al Ministerio de Salud para evitar que ocurriera nuevamente una situación de este tipo. Nosotros, junto a Espacio Público, ya una vez publicado este informe de la Contraloría y transcurrido un año de haberse emitido estas recomendaciones, junto a Espacio Público hicimos un derecho de petición ante la ministra Eugenia Sader pidiéndole información para ver si la ministra había aplicado o no los correctivos que la Contraloría había reflejado en su informe anual. La ministra Sader no nos respondió y transcurrido ese tiempo ejercimos un recurso de abstención o carencia contra la ministra por no habernos brindado esa información y tampoco recibimos respuesta por este recurso. Finalmente acudimos al Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional para decir que la ministra estaba violando el derecho a la información de dos organizaciones de derechos humanos, pero en general de toda la ciudadanía, al no indicar si se habían aplicado o no estos correctivos, digamos, recomendados por la Contraloría General de la República. El Tribunal Supremo de Justicia nos respondió de la siguiente forma, y da mucha risa, pero al mismo tiempo es indignante. El Tribunal Supremo de Justicia nos dijo que solicitarle información a los funcionarios del Estado, a los ministros, era entorpecer su trabajo. Es decir, los ministros trabajan muchísimo en Venezuela y cuando usted, ciudadano, usted, organización de la sociedad civil, va a solicitar la información, sencillamente está impidiendo que ese ministro siga en su febril trabajo por, digamos, por la calidad de vida de todos los venezolanos. Entonces, eso es un reflejo de cómo, de manera burda, el Tribunal Supremo de Justicia defiende los intereses del Estado por encima de los derechos ciudadanos. Hay otras sentencias que hemos querido plasmar, otras decisiones que hemos querido comentar también en este trabajo, pero yo le voy a hablar también de otro caso que, por cierto, el 12 de este mes cumple 3 años sin que haya pronunciamiento,
y es que en diciembre del 2013 nosotros, junto a organizaciones sindicales y otras organizaciones de la sociedad civil, ejercimos un recurso de amparo contra la Ley Orgánica del Trabajo, porque la Ley Orgánica del Trabajo en algunos de sus artículos viola el derecho a la libertad sindical. Bueno, al igual que ha pasado con el caso de el recurso que ejercimos por la salida de Venezuela de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la denuncia de la Convención, al igual que ha pasado en ese caso, hasta ahora no hemos obtenido ningún pronunciamiento de parte del Tribunal Supremo de Justicia, ni siquiera para decir que no admite la solicitud. O sea, ni un solo pronunciamiento, ni una sola palabra ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia. Si eso lo contrastamos con la velocidad que tiene el Tribunal Supremo de Justicia para decidir otro tipo de amparo, como el que se acaba de ejercer recientemente contra el derecho a la manifestación, de las manifestaciones convocadas por la Asamblea Nacional, pero que afecta a todo el resto de las manifestaciones del país, si nosotros, digamos, comparamos la lentitud o la ausencia de pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia en algunos casos y la rapidez en otros como ese, bueno, sencillamente ahí tenemos el reflejo de lo que hemos venido diciendo. Un Tribunal Supremo de Justicia, un Poder Judicial que actúa de espaldas a la ciudadanía, que defiende los intereses del partido oficial y los intereses del Estado sustentados en esa doctrina de seguridad nacional, y que sencillamente está extinguiendo definitivamente el Estado de Derecho en Venezuela. Y si el contexto en que se está produciendo eso es, en opinión de Provea, el contexto donde a partir del 20 de octubre se cerró la democracia en Venezuela, sencillamente el Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Judicial son el principal instrumento para la consolidación de una dictadura en nuestro país. Y así lo hemos dicho y queremos expresarlo más allá de lo que está registrado en este documento. Reivindico nuevamente lo valioso del registro histórico, no solamente para los procesos de exigibilidad en el futuro, para, digamos, llevar ante la justicia a quienes desde el Poder Judicial han definitivamente violado los derechos de todos los venezolanos, sino porque además considero que es necesario que de cara a la transición política en nuestro país se logre, a través de la demanda popular, a través de la acción ciudadana, se logre revertir todo el legado represivo que nos están dejando estos 18 años de proceso bolivariano. El legado represivo, a través de las leyes que fueron dictadas vía habilitante o a través de la Asamblea Nacional, pero el legado represivo que este Tribunal Supremo de Justicia también está ayudando o también ayudó a levantar a lo largo de estos 18 años. Por eso nos parece valiosísimo esta iniciativa y por eso nos interesa mucho que la gente conozca esta información y que a partir de allí puedan generarse procesos de articulación, de movilización y de demandas para revertir esta penosa situación que hemos vivido durante los últimos años. Muchas gracias. Derecho de asociación y participación. Ese es nuestro enfoque y esa es nuestra línea de actuación. Y desde esa perspectiva nosotros aportamos información en las diversas alianzas de las que formamos parte y en el seno de la propia red Sinergia. Desde lo que nosotros aportamos, no solamente a este memorial, sino a nuestros propios documentos, nuestras propias publicaciones, nosotros simplemente hemos venido manifestando nuestra preocupación de cómo se ha venido restringiendo el ámbito de actuación de las organizaciones de la sociedad civil. Y eso lo hemos contrastado con el marco fundamental de actuación de la sociedad venezolana, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y esta restricción comienza tan temprano en este periodo histórico-político como el año 2000, casi que recién promulgada la propia Constitución. El Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, en la sentencia 656, empieza a emitir juicios acerca de cómo se constituye la sociedad civil, realmente cuáles son las organizaciones que la conforman, y hace una distinción que no aparece en la Constitución sobre qué es sociedad civil y qué son partidos políticos. Y entre los dictámenes que el magistrado Jesús Cabrera en ese entonces propone,
propone y plantea es que, bueno, la sociedad civil tiene que ser venezolana, constituida por directivos venezolanos y no recibir financiamiento externo. Pero además no pueden ser partidos políticos, porque los partidos políticos tienen como que funciones eventuales que solamente se activan en procesos electorales. También excluye el caso de organizaciones militares o organizaciones religiosas, porque se dice que al tener normativas internas muy específicas, pues eso escapa a la amplitud del ámbito de la sociedad civil. Pero más aún, empieza a hacerse juicios de valor de quiénes son o con qué derecho personas, ciudadanos como ustedes o como nosotros, pueden decir que representan a la sociedad civil. Entonces hay una serie de juicios un poco etéreos, por utilizar esa palabra, acerca de, bueno, quién en realidad es parte de la sociedad civil. Esto es en el año 2000, se sientan las bases de todo este proceso. Pero se agrava la situación en el año 2010 con la promulgación de las leyes del Poder Popular, que son 11, alrededor de 11, y que han dado pie a más de 30 normativas y un marco jurídico bastante restrictivo acerca de quién puede tener vinculaciones de trabajo formal con el Estado y quién no. Y en ese caso se restringe el financiamiento, se restringe la interlocución y el diálogo con con órganos del poder central a aquellas organizaciones que no forman parte del poder popular, dígase consejos comunales, organizaciones comunitarias de base, las comunas. Eso está, digamos que se ratifica esa inquietud cuando empiezan a surgir se empiezan a promulgar esas leyes. En los informes emitidos en su momento en el examen periódico universal del primer ciclo en el año 2011, y que se ratifica nuevamente al seguir constante y sin cambio esta situación en la que vivimos las organizaciones y los ciudadanos acá en el país. Otro aspecto que tiene que ver sobre todo con la actuación de las organizaciones políticas tiene que ver con una sentencia de la Sala Electoral que declara la nulidad de un recurso introducido en ese momento por Súmate, en la que lo descartaba por el hecho de que Súmate estaba recibiendo financiamiento extranjero. Entonces se dictaminó que no tenía legalidad, porque el recibir financiamiento extranjero hacía que esa organización perdiera su legitimidad al promover situaciones que violaran o que afectaran la democracia del país o que afectara el buen desenvolvimiento del Estado. Y eso iba muy en relación con lo que el presidente Chávez en ese entonces decía, de que cómo el Estado venezolano podía seguir aguantando la actuación de estas organizaciones que recibían financiamiento para subvertir el orden constitucional con fines oscuros. Y la Asamblea Nacional en ese entonces acató rápidamente esa postura del presidente, y en la víspera de Nochebuena de ese año sale promulgada la Ley de Soberanía y Autodeterminación Nacional, que está vigente y que este año va a cumplir 6 años. Y que es una espada de Damocles pendiente de todas las organizaciones, porque ¿quién dictamina que una organización en su actuación está violando el orden constitucional? ¿Cómo se determina eso en los fines pragmáticos y muy específicos? Y de cara a cómo ha sido nuestra vinculación en los últimos años con los entes gubernamentales del Estado central, uno pudiese tener una sana suspicacia de cuáles son las razones y motivaciones por las que se toman esas decisiones y se promulgan estas leyes y se sentencia sobre esas bases de análisis. Para terminar y concluir, simplemente muy en lo relacionado con el derecho a la participación, muy vinculado a lo que ha acontecido este último año con el referendo revocatorio, simplemente
se señala lo que aparece también en el memorial, que es la primera sentencia de enero, en enero de este año, que habla de cuáles son el tema de la doble militancia política y cómo se define. Dice nuestra directora, los magistrados actuales del Tribunal Supremo que han sido electos con todas estas irregularidades se pueden describir bajo una figura que es la de los funcionarios de hecho. Funcionarios que no tienen los requisitos, funcionarios cuyo procedimiento de elección es inconstitucional y en consecuencia no tiene efecto, que además hay que recordarles que la Asamblea Nacional, mediante un procedimiento, declaró que justamente ese procedimiento era nulo y lo dejó sin efecto los nombramientos. En consecuencia, todas estas violaciones constantes y manifiestas y groseras, además, y en algunos casos hasta obscenas, del Estado de Derecho, evidentemente acarrean responsabilidad. La Constitución efectivamente dice que los funcionarios son responsables en el cumplimiento de sus funciones y ellos efectivamente tienen que eventualmente, cuando se establezca aquí un Estado de Derecho, responder por esas. Además tenemos que hacer la aclaratoria de que estos magistrados hicimos una pequeña muestra. Tomamos 13 casos donde el presidente de la República ha pedido algo, lo que sea, lo que fuera. De esos 13 casos hay sentencias el mismo día. El mismo día, ¿no? En cambio, pues, ha habido casos donde se ha actuado contra el presidente de la República y ha tardado 2 años en inadmitirse, porque por supuesto no se admitió, ¿no? Entonces, cuando es contra el presidente de la República, tarda 2 años en decidir para inadmitir. Y cuando el presidente pide algo, decido el mismo día. Entonces, efectivamente, no se cumple el parámetro mínimo que establece la Constitución, que eso lo dice la Constitución, que el Poder Judicial tiene que ser imparcial e independiente. Ha sido parte de lo que es la organización Cáritas el trabajar para que los insumos sean recibidos. Puedo comentar que hace 2 días hablé con su directora y lo que me comentó fue que todavía estaban en la espera de que puedan obtener los permisos para que las donaciones que reciben puedan ingresar. Desde las organizaciones de derechos humanos, aunque creo que no tiene que ver específicamente como estamos hablando, están habiendo iniciativas para el apoyo en solidaridad a todo lo que es la crisis humanitaria y desde el punto de vista de la exigencia de nuestros derechos, nosotros hemos, como los decíamos, planteado ante el Tribunal Supremo de Justicia la importancia que él como garante de los derechos humanos, en especial derecho a la salud, declare la importancia y la necesidad de que el gobierno acepte la cooperación internacional dentro del marco de derechos humanos. No hacerlo es una violación a los derechos humanos porque implica que no está usando todos los recursos disponibles, porque el gobierno no tiene cómo manejar la crisis de salud ni de alimentación, pero tampoco está aprovechando o aceptando el apoyo o la ayuda y la cooperación internacional, que es el término correcto, para, digamos, facilitar y para garantizar derechos. Y yo quería como resaltar algo con respecto a los magistrados y la responsabilidad en derechos humanos. Efectivamente, parte de este trabajo tiene que ver con identificación de los responsables, porque no es el sistema de justicia. Hay, digamos, el Estado actúa a través de sus órganos y sus funcionarios. Y el funcionario que tome una decisión que afecta a los derechos humanos es responsable por sus actos. Y las violaciones de derechos humanos no tienen prescripción. Entonces, en ese sentido, parte de lo que nosotros también queremos advertir con esto es que estamos conscientes que pasa y que el costo de que una persona contribuya con una acción que está determinada a violar derechos humanos tiene responsabilidad individual por el ejercicio de esa función. Entonces, creo que eso es algo importante a destacar y, en efecto, la idea es que hayan procedimientos a nivel nacional que puedan determinar esa responsabilidad de los funcionarios y sancionar a aquellos funcionarios que han incurrido en esa responsabilidad. El autor había comentado anteriormente que un 96% de las pretensiones ciudadanas se declaran cerradas o fuera de lugar. Esto podría tener incidencia en cuanto a los casos públicos en que las personas dejen de denunciar o en el caso de delito común que comiencen por los linchamientos o continúen los linchamientos. En el sentido de la respuesta, ¿no? De las consecuencias que trae el daño del sistema judicial en la sociedad, ¿qué puede hacer el venezolano común para
Sí, lamentablemente tiene un impacto muy negativo, primero en que aumentan los índices de impunidad. La fiscal general de la República admitió el año pasado que en Venezuela la impunidad en delitos comunes llegaba al 92%. De cada 100 delitos, solamente 8 eran investigados, ¿no? Y en el caso de violaciones de derechos humanos es más dramático aún. 98% de impunidad admitido por la propia fiscal general de la República, ¿no? O sea, solo de cada 100 violaciones de derechos humanos, solo 2 son investigadas, ¿no? Por supuesto que esa situación, acompañada de un sistema judicial, un sistema de administración de justicia altamente politizado y favorable al partido oficial, genera inmediatamente que la ciudadanía no tenga ninguna confianza en el sistema de administración de justicia, ¿no? Y es el gran drama de las democracias, ¿no? O eso definitivamente termina erosionando la democracia en un país, ¿no? A los ciudadanos no tener ninguna garantía de respuesta o de protección a sus derechos en el sistema de administración de justicia, sencillamente el Estado de Derecho deja de existir. Y es lamentablemente lo que está ocurriendo en Venezuela con estas decisiones cada vez más frecuentes, cada vez más, digamos, abiertamente politizadas y favorables al gobierno nacional por parte del Tribunal Supremo de Justicia y del Poder Judicial en general. ¿Qué puede hacer la ciudadanía? Mira, nosotros entendemos que si bien hay un problema acá jurídico de exigibilidad en el futuro, entendemos que en el presente la resolución de este problema es político. Es político y es de derechos humanos. Y en ese sentido, para nosotros la respuesta que tiene la ciudadanía en un escenario como este es la resistencia civil y democrática. No hay ninguna otra. El derecho al voto en Venezuela está cerrado, está suspendido indefinidamente desde que estos tribunales penales decidieron confiscar el derecho al referendo revocatorio, y a la ciudadanía lo único que le queda por delante es la organización, la movilización y la resistencia popular. Nosotros hemos querido comparar permanentemente lo que está ocurriendo en Venezuela con lo que ocurrió en los años 90 en el Perú de Fujimori. Una situación bastante similar, donde a través o mediante el uso de los mecanismos que brinda la democracia, un gobierno cerró la democracia. Lo mismo está ocurriendo acá en Venezuela, y en ese sentido la articulación de la sociedad, de las organizaciones de la sociedad civil, los distintos espacios de organización de la gente deben ser los instrumentos precisamente para revertir esta situación y, en definitiva, rescatar y profundizar la democracia en Venezuela, que es lo que nosotros consideramos.